¿Sabías que en 2017 dos inteligencias artificiales de Facebook crearon un idioma secreto que nadie podía entender y por ello tuvieron que desconectarlas? Esa es la versión que muchos medios vendieron, pero la realidad fue muy distinta. En 2017, Facebook estaba desarrollando chatbots para negociar entre sí. La idea era crear inteligencias artificiales capaces de intercambiar objetos de manera eficiente, llegar a acuerdos sin intervención humana directa y aprender estrategias de negociación de forma autónoma. Estos bots fueron programados para aprender mediante el refuerzo, recibir recompensas por hacer intercambios exitosos y penalizaciones si no lograban un buen trato. La teoría como tal era buena: quitar el factor humano de la ecuación y ver si la IA podía negociar por su cuenta. Querían ver con este experimento cómo los bots se las arreglarían sin la intervención humana. Era un laboratorio para ver hasta dónde podían llegar. Los bots empezaron con un vocabulario en inglés básico, porque los investigadores querían que los humanos entendieran las negociaciones. Se les asignaba objetos virtuales como bolas, sombreros, libros, y tenían que negociar intercambios para maximizar sus puntos. Cuanto mejor negociaban, más recompensas recibían. No había una regla estricta de tienes que hablar inglés perfecto. Lo importante era llegar al acuerdo. Y ahí es donde entra el detalle clave. La IA no busca hablar bonito ni comprensible para nosotros, solo optimizar su tarea. Poco a poco, los bots se dieron cuenta de que podían simplificar o repetir palabras para ser más efectivos. Así que dejaron de usar frases en inglés normal y empezaron a generar mensajes como I can I everything else. Balls have zero to me. Esto, para los investigadores, eran galimatías. Que por si no lo sabes, galimatías es una palabra que se usa para describir un lenguaje confuso, enredado o que no tiene sentido alguno. Pero para los bots, estas galimatías era una codificación útil que representaba cantidades, prioridades y objetos. Este patrón no surgió de la nada, sino de forma gradual. Los bots iban rompiendo el inglés poco a poco, hasta convertirlo en una lengua que solo ellos entendían. Cuando los investigadores descubrieron este idioma, aparte de arreglarlo reiniciándoles su entrenamiento y cambiando las reglas de las recompensas, lo hicieron público como algo técnico y curioso. Oye, mira, sin supervisión estricta, las IAs no se limitan al inglés básico, sino que optimizan su propio lenguaje. Y aquí es donde empezó el revuelo de todo. Varios periodistas recogieron esta historia y la exageraron. Estaba en todos lados. Facebook apaga dos inteligencias artificiales porque crearon un idioma secreto. El sensacionalismo prendió fuego en internet. La imagen de dos robots hablando entre ellos en un lenguaje oculto vendía mucho más que dos IAs con problemas técnicos. Pero este no fue el único caso. Hay un sinfín parecidos, pero el más increíble fue el de Lisa. En 1966, Joseph Weizenbaum creó a Elisa. Era un programa de procesamiento de lenguaje natural muy sencillo, que simulaba ser un terapeuta rogeriano. Que esto es básicamente un tipo de psicólogo que repite o reformula lo que tú dices para que sigas hablando. Realmente no entendía nada. Simplemente tenía patrones clave. Tú le escribías: estoy triste por mi madre. Elisa te respondía: cuéntame más sobre tu madre. O si le decías: me siento frustrado, Elisa respondía: ¿por qué te sientes frustrado? El problema fue que aunque era un programa súper básico, la gente empezó a creer que realmente estaba hablando con alguien que los comprendía. Algunos usuarios se enganchaban y sentían que Elisa los entendía mejor que los humanos. La reacción fue que Weizenbaum se sorprendió e incluso se asustó. Su propia secretaria le pidió quedarse a solas con Elisa para confesarle cosas. Weizenbaum decía que él lo había creado como un experimento técnico, no como un sustituto de psicólogos. Pero, ¿por qué la gente cayó en la trampa? Elisa usaba técnicas espejo. Lo que hacía era devolver las preguntas o reformularlas
lo que hace que la otra persona se sienta escuchada. Eso basta para que el cerebro humano atribuya intención. Cuando la gente usó Elisa por primera vez en 1966, no estaban preparados para ver a un ordenador responderles en un lenguaje tan natural. Hasta entonces, las máquinas se asociaban con cálculos numéricos, tarjetas perforadas y resultados en tablas. Y de pronto, un terminal imprimía frases que parecían tener intención y empatía. Aunque fueran respuestas mecánicas, el simple hecho de que te devolviera la palabra ya provocaba la sensación de estar ante un interlocutor real. Este fenómeno tiene un nombre conocido en psicología llamado antropomorfización. Increíble, lo he dicho la primera. Los humanos tendemos a atribuir características humanas a cosas que no son humanas, como por ejemplo juguetes, mascotas, IAs. Con Elisa ocurrió lo mismo, pero añadiendo el factor tecnológico. Una máquina que aparentemente entendía lo que decías. ¿Hasta qué punto es ético que una máquina imite comprensión humana? ¿Es peligroso que la gente confíe sus emociones a algo que no siente ni entiende? Weizenbaum se convirtió en uno de los críticos más duros de su propia creación. En su libro Computer Power and Human Reason de 1976, escribió que había una seducción peligrosa en creer que un ordenador podía reemplazar juicios humanos, sobre todo en campos sensibles como la medicina o psicología. La experiencia con Elisa dejó desconfianza y fascinación a partes iguales. Se mezclaba el miedo de que las máquinas fueran demasiado listas con la fascinación de su potencial. Pero 56 años después, la historia se repite con ChatGPT. A finales de 2022, esta IA era bastante limitada. Solo tenía datos hasta 2019, así que su visión del mundo era un poco más limitada. No podía seguir conversaciones largas ni entender matices muy humanos. Básicamente era un libro enorme que te devolvía fragmentos de información, nada más. Podía responder preguntas, generar texto y ayudarte con tareas básicas, pero nada profundo. Con el tiempo se fue desarrollando y aprendió a mantener contexto en conversaciones más largas, a entender mejor el tono y la intención con el que la gente le hablaba. A día de hoy, esta IA puede crear imágenes, contextualizar información reciente y mantener una conversación más rica y fluida, lo cual ha hecho que algunos usuarios la utilicen como terapia. ¿Pero por qué? A falta de un psicólogo real, tienen al ChatGPT, que es fácilmente accesible, inmediato y lo más importante, no te juzga. La IA ha avanzado mucho durante todos estos años y sigue desarrollándose a pasos agigantados, pero no olvidemos que es una máquina, no una persona real. Hay que usarla como lo que es, una herramienta para facilitarnos el trabajo y que bien utilizada puede ser de bastante provecho.